Bueno chicos, en este video vamos a tratar sobre los trastornos mentales. Ya, primeramente, ¿qué es un trastorno mental? Bueno, un trastorno mental nos dice que es básicamente una enfermedad que poseen una de cada 4 personas. Habitualmente esto se puede dar ya sea por genéticamente o por traumas que haya tenido en su niñez. Eh, eh, Se podría decir que todas las personas, no sé, poseemos tal vez un trastorno mental no tan grave, pero sí leve. Les estaré ahorita explicando los 10 trastornos más misteriosos que existen. Yo consulté 10, pero en sí hay un sinnúmero de trastornos que pueden poseer las personas. Básicamente consulté, como decir, los más misteriosos y les voy a dar a conocer. Entre ellos tenemos lo que es el Quasimodo, síndrome erotomía, Capgras, Frejoli, Adele, Criptonesia, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, así se llama uno de los trastornos. Trastorno obsesivo compulsivo, parafrénico y trastorno de identidad disociativo. Bueno, empecemos. Síndrome de Quasimodo. ¿A qué se refiere esto? No sé, muchos de ustedes habrán visto la película de Quasimodo. Se trata de un feo. Ya. Este síndrome hace que la persona se crea fea y pase viéndose a cada rato en un espejo y se sienta la persona más fea, se sienta que tiene un defecto que los demás al verla se burlan de esa persona. Este síndrome también se le conoce como trastorno dismórfico corporal, extremadamente peligroso. Bueno, este es famoso por generar pensamientos obsesivos acerca de un defecto físico altamente exagerado o incluso imaginativo. O sea, las personas se imaginan y en su cabeza algo que no es. Ya, tenemos el síntoma erotomanía. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto es los que sufren de esta enfermedad. Bueno, básicamente son personas que en algún momento se llegan a enamorar o como decir un amor platónico. Actualmente esto se da eh, cuando las personas se enamoran de, como decir, de un famoso y en su cabeza se imaginan pensamientos, no sé, algo imaginativo con ese famoso, algo que no va a pasar. Esta es la clase esta es la clase de erotomanía. Ya, las personas es como decir, se imaginan esto y piensan que, o sea, es decir, es una obsesión que tienen por esa persona y quisieran hacerla realidad aunque no puedan. Este es un síntoma. Bueno, en algunas personas es leve, básicamente, pero hay personas que se lo toman muy exagerado y creen que van a ver a esa persona, se obsesionan y esto les causa una enfermedad, les causa depresión, bajo autoestima y al no poder estar con esa persona. Ya. También tenemos el síntoma de Capgras. Ya. ¿A qué se refiere esto? Este síntoma hace que un paciente crea que alguien cercano a él ha sido reemplazado por un doble fantasmal. O sea, esta persona cree que si tal vez se comporta mal o tiene malos hábitos es porque alguien está metido en él, poseído por algo fantasmal. Aunque no sea cierto, la persona se imagina así. Entonces a esto se le denomina Capgras. Básicamente, como pueden ver en esta foto, piensa que él está poseído por otra persona. Aquí tiene un doble igual que es poseído, como le ven, este sería el bueno y en la otra de acá sería el malo. Está poseída por una identidad fantasmal, pero no es así, es simplemente un comportamiento normal, pero cuando se tiene este síntoma es un poco grave debido a que se imaginan cosas que no está pasando. Ya, seguimos con el síndrome de Frejoli. ¿Qué es el síndrome de Frejoli? Esto es cuando el paciente cree exactamente lo contrario, del otro cree lo contrario.
alguien cercano a él se esconde bajo la máscara de extraños o de personas que lo rodean. Esto es que habitualmente, como se diría, las máscaras de Cajun, cuando una persona tiene diferentes tipos de máscara y la otra persona cree que alguien está, como decir, se esconde bajo la máscara, bajo la cara que tiene, hay otra persona que se esconde con otra personalidad. Pero tampoco es así, porque es simplemente un comportamiento que tiene la persona, más no que alguien lo está poseyendo. Pero el que sufre de este síntoma piensa, eh, en su cabeza cree que esto es así, pero no, básicamente tampoco es así. Simplemente son síndromes que sufren las personas. También tenemos el síndrome de Adele. Básicamente Adele es una artista, pero no nos referimos al artista. Se creó este nombre porque, o sea, estas condiciones es una obsesión que hace que una persona experimente afecto de amor patológico. Es cuando una persona se imagina que tiene a alguien que lo quiere. Cuando se siente solo, también siente que alguien está con él, alguien le quiere, le brinda amor, así ese alguien no exista. Eso significa el síndrome de Adele. Se imagina algo que no está sucediendo, pero él siente afecto de amor patológico, o sea, es una enfermedad que él tiene. Tal vez sea porque se siente muy solo, o por la depresión, o porque se aleja de la sociedad, pero cree estar con alguien que lo quiere. Ya, aquí tenemos el síndrome de criptonesia. ¿A qué se refiere este síntoma? Este síndrome es un tipo de deterioro de la memoria cuando una persona no puede determinar si las ideas pertenecen a ellos o no. ¿A qué se refiere? Que la persona tiene dificultades para recordar algo, o si cree recordarlo, básicamente no es cierto. Por ejemplo, él se acuerda de un poema, pero no sabe si lo leyó en cualquier libro o si es propio de su autoridad. Entonces tiene dificultades para recordar algo, ya sea también de un sueño. Bueno, esto casi nos pasa a muchas personas que cuando dormimos soñamos algo que al siguiente día no podemos recordarlo, y si lo recordamos solo recordamos una pequeña parte, más no todo el sueño. Pero esto es pasivo. En cambio, cuando sufren de este síndrome, se les dificulta mucho al querer recordar esto. Este es el famoso síndrome de criptonesia. Tenemos también lo que es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué tomo ese nombre? Porque muchos de ustedes habrán visto esta película. Básicamente, en esta película aparece que Alicia entra y puede cambiar de forma, hacerse pequeña, grande y ve muchas cosas y así. Entonces, este síndrome cambia la percepción del paciente de los objetos y del espacio que lo rodea. Se imagina que está en otro lugar, cambia la percepción y alucina cosas que no está pasando. Por eso se llama así. Por eso es que le atribuyen este nombre, porque el paciente se imagina un lugar que no existe, o si es que existe, le da la forma, le da el tamaño y básicamente no es cierto. Como pueden ver en las imágenes, ahí se ve, es un poquito es un poquito cambiante. Pero, sin embargo, solo los que sufren de esta enfermedad básicamente es un poquito grave también, debido a que las personas están imaginando cosas que no son. Es básicamente como para volverse un poquito locos. Ya. También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Ya. ¿A qué se refiere este trastorno? Nos dice que los pacientes son sometidos a pensamientos
ansiosos, obsesivos, que no pueden controlar. Tienen su propios rituales. ¿A qué se refiere? Bueno, básicamente esto se refiere a que las personas son obsesivas por algo. Hay personas que, bueno, también sufren este síndrome, pero es así igualmente pasivo. Cuando son muy obsesivas, tratan de que todo les salga bien. En el buen sentido, se diría a las personas que son así, que quieren todo exacto, todo perfecto y se obsesionan por algo que esté pero perfecto. Pero en el caso de esta enfermedad, los pacientes son obsesivos con sus pensamientos, con lo que creen, con lo que se imaginan y como dice aquí, tienen un ritual. ¿Qué es eso? O sea, ellos lo que hacen creen que está bien y creen que deben seguirlo haciendo y seguirlo haciendo porque si es que lo dejan de hacer se diría que está mal, pero no es así. O sea, ellos sufren de esta enfermedad. Mentalmente es algo que no lo pueden controlar porque ellos se sienten impulsivos, ansiosos, obsesivos por algo y esto les provoca también alucinaciones, les provoca imaginaciones, se diría que les provoca muchas cosas, en algunos casos sudoraciones y como se diría más enfermedades y podrían estar a un paso de también volverse locos con tanta obsesión y ser ansiosos así que no pueden controlar sus impulsos. A esto se refiere esta enfermedad. Tenemos también el síndrome de parafrénico. ¿Qué es este síndrome? Las ideas delirantes de los pacientes van acompañadas constantemente de pseudo alucinaciones y falsos recuerdos. En esta enfermedad se diría que más los pacientes sufren de alucinaciones, sus pensamientos igual son falsos, pensamientos que les llegan pero al mismo tiempo se les van y no pueden recordarlo, sienten igual una ansiedad, un desequilibrio mental, no poder recordar cosas o verse imaginándose cosas que no está pasando. Básicamente su cerebro se diría que está como, no sé, les vuelve como locos porque se alucinan, sus pensamientos eh, están equivocados, no pueden recordar con facilidad. También se diría que llegan recuerdos, tal vez sea de su infancia o de cualquier cosa que hicieron, pero llegan, son recuerdos falsos. ¿Por qué son falsos? Porque tal vez él se imagina que tal vez estuvo en tal lugar, en tal playas o así, pero esos recuerdos nunca existieron. Simplemente es parte de su imaginación, alucinación de lo que él cree, más no de lo que pasó. A esto se refiere esta enfermedad. También tenemos, por último, se diría así, los trastornos de identidad disociativos. ¿Qué es esto? Estos individuos pueden tener diferentes géneros, edades, nacionalidades, temperamentos, visiones del mundo e incluso enfermedades. ¿Ya? Esto es decir que una sola persona puede tener varios tipos de personalidad. Como ven en las imágenes, en algunos casos puede aparentar felicidad, tristeza, agonía y así, pero hay personas que sufren esta enfermedad con más intensidad debido a que tienen múltiples personalidades. Tal vez en la sociedad aparenten una, que sean tranquilos y calmados, pero mientras están con otras sean alocados o mientras están solos, no sé, les guste hacer cualquier tipo de barbaridades, se encierran, se creen, no sé, dioses y comienzan a hacer estupideces a solas. En muchos casos hay personas que
comienzan a alucinar, imaginarse cosas que no son, y aparentan muchas personalidades, como ya lo dije. Bueno, esto se da básicamente a que también debido a que su personalidad se forma desde su niñez. Y si estos en su niñez sufrió traumas, sufrió, no sé, cualquier tipo de agresión física, esto le vuelve una persona con varias personalidades y para defenderse, se diría así, de lo que le pasó, se imagina lo que le pasó a él en otra persona, se diría así, y él comienza a creerse poderoso o comienza a creerse débil. Entonces esto se asemeja mucho igual a las caras de Carl Jung, las máscaras, porque en sí tiene varios tipos de personalidad, no es una sola persona. Con unos aparenta ser una cosa, con otros otra y con otros otra. O sea, no es una persona que se mantenga. Básicamente se diría que todos poseemos, no se diría en gran magnitud, pero sí en una pequeña magnitud, algo leve, porque todos, o sea, se diría que somos con distintas personalidades, porque quizá aparentamos en el colegio, universidad, escuela, en el trabajo, en lo que sea, una personalidad, pero mientras estamos fuera aparentamos otra cosa, o nos sentimos tristes y así. Entonces yo de mi parte creo que sí tendríamos un trastorno. Y bueno, chicos, esto ha sido ¿cómo se diría? Los 10 eh, tipos de enfermedades, de trastornos mentales más misteriosos que puede existir. Si tal vez ustedes se identifiquen con uno o no sé lo que ustedes crean que sea de este tipo de personalidades, ¿no? Porque para mi parecer yo creo que todos tenemos o sufrimos este tipo de trastornos, claro, no en gran magnitud como les había dicho, pero podemos poseer cualquier tipo de estos trastornos. Y bueno, esto ha sido todo en el video. Espero que les haya gustado y que tal vez se hayan identificado con uno de estos trastornos.